buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios que transmitimos cada día. Y damos gracias al Señor porque ha puesto en nuestro corazón seguir disfrutando de estos devocionales y que cada día podamos nosotros compartir su palabra. Estamos en el Evangelio de Juan con esta serie de devocionales sobre el hombre pecador necesita un Salvador. Y hoy llegamos a la parte final del capítulo 4 de Juan, donde veremos un milagro de nuestro Señor Jesucristo. La lectura está en Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús primero había hecho el milagro de convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Luego pasó a Samaria al encuentro con una samaritana, donde, aparte de la samaritana, por su testimonio, muchos creyeron. De allí regresó a Caná de Galilea, donde había un oficial con un hijo muy enfermo. Y allí en ese escenario se desarrolla el milagro. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Note que el oficial estaba en Capernaum. Jesús estaba en Caná de Galilea, una distancia bastante grande. Dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. La clave de este pasaje está en que el oficial creyó en la palabra que Jesús le dijo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este oficial del rey era quizás un oficial al servicio de Herodes. Este hombre caminó unos 32 kilómetros para ver a Jesús. Qué interesante cuando alguien quiere buscar de Jesús. Él estaba muy lejos de donde estaba Jesús, pero él vino al encuentro con Jesús.
Es interesante ver cómo este oficial del rey creyó. Y noten lo que dice en el versículo 49. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor. Ahí tienen una clave. Le dijo Señor a nuestro Señor Jesucristo. Él era un oficial del rey. Sin embargo, al decir Señor, reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿usted reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo puede hacer el milagro en su vida? Aquí tenemos un ejemplo. Lo que este hombre caminó para encontrarse con Jesús y cómo este hombre le llamó Señor a nuestro Señor Jesucristo. Y esto cumple lo que dice allá en Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Este milagro era una señal para todo el mundo. El evangelio está dirigido a toda la humanidad para que crean que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador personal. Como Dios, no importa la distancia, solo hay que invocar su nombre y el milagro puede ser hecho, como lo hizo aquí. El muchacho enfermo estaba a 32 kilómetros de distancia, pero con solo la palabra de Jesús y la fe que puso este oficial fue suficiente para que el milagro se realizara. Este oficial, y este es un punto importante, este oficial sin duda había escuchado de Jesucristo. Porque dice aquí que cuando él oyó que Jesucristo había venido, le buscó. De manera que él había escuchado. Alguien le había hablado de Jesucristo. Y por eso él sabía que solo Jesús podía hacer el milagro de darle la vida, de curar a su hijo. Esto nos enseña algo importante. Nosotros, todo creyente, debe hablar de Jesús para que otros oigan y vengan a Él y crean. Aquí no dice quién le habló a este oficial de Jesucristo, pero lo que sí se ve es que alguien le había hablado, porque cuando él oyó de que Jesús estaba allí, él fue al encuentro con Jesús. Este oficial tenía la certeza de que lo que Jesús dijera podía realizarse. Él creyó y vio el milagro maravilloso en la vida de su hijo. Diga a otros, y eso nos toca a todos los creyentes, decir a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, para que, oyendo otros, vengan a Jesús y crean. Sigue el ejemplo. Este hombre depositó su confianza en Jesús. La pregunta que yo le hago, ¿usted ha depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? Y aquí en este pasaje, este hombre no solo creyó en Jesús, no solo creyó que Jesús podía sanar a su hijo, sino que también obedeció. Porque cuando Jesús le dijo que se fuera a su casa, él, mostrando su fe, obedeció y regresó a su casa. Noten la combinación que hay aquí, hermanos, entre obediencia y fe. Creyó, pero obedeció a Cristo cuando le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. Qué maravilloso, hermano. Esto es para aplicar a nuestras vidas. No es suficiente decir que creemos en el Señor Jesucristo, sino demostrarlo con nuestras acciones.
Si usted cree en Jesucristo, usted lo demostrará con sus acciones. La fe del oficial se desarrolló en 3 etapas importantes aquí. Número 1, él creyó lo suficiente que fue a pedirle ayuda a Jesús. Número 2, él creyó en las palabras de Jesús. Y número 3, él y toda su casa creyeron en Jesús. Qué importante es cuando el jefe de familia da el primer paso y cree en nuestro Señor Jesucristo, porque pasa esto. Vemos que toda la familia de este hombre creyó en Jesús. Haga usted lo mismo. Usted que no conoce a Jesucristo como Salvador personal, usted que no ha tomado una decisión de creer en Él, crea en el Señor Jesucristo y demuéstrelo a su familia para que también todos sean salvos. La fe es un regalo del Señor, es un regalo de Dios. Desarrolle esa fe en la medida que usted obedece al Señor. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo. Dios la pone en usted y usted solo tiene que creer y obedecer lo que el Señor le dice y el milagro se va a dar. Permita que Jesús haga un milagro en su vida. Acéptelo como Salvador y suficiente Salvador personal. Acéptele como Señor y Salvador personal. Hágalo y demuéstrelo a su familia para que también su familia sea salvo. Que el Señor les bendiga.